El reloj digital del estudio indicaba las 8:59 p.m. Visión Global, el programa de debate político y social con más audiencia en toda América Latina, comenzaría en un minuto. El set estaba iluminado con luces resplandecientes, lo que le otorgaba a todo un ambiente futurista, casi teatral. El público estaba sentado en un silencio expectante. Algunos revisaban sus teléfonos, otros cuchicheaban, pero todos tenían una misma sensación, que esa noche iba a suceder algo extraordinario. Dos sillas que se enfrentan en el centro del plató. A la izquierda, Julián Herrera, un periodista conocido por su ateísmo militante. A lo largo de décadas había desarrollado su carrera mediante entrevistas rigurosas e inflexibles, cuestionando a líderes religiosos, figuras políticas y celebridades con preguntas que nadie más se atrevía a hacer. Era un hombre de cabello gris, mirada penetrante y fama implacable. Sus admiradores lo elogiaban por su habilidad para señalar contradicciones, mientras que sus detractores lo consideraban arrogante. Sin embargo, todos reconocían una verdad. Todo lo que Herrera preguntaba era sometido a un examen exhaustivo. Gabriel Medina, presidente de una nación centroamericana que en pocos años había pasado de ser un país desconocido a aparecer en las primeras planas de medios internacionales, está a la derecha. Se había transformado en un ícono para algunos y en un adversario para otros, carismático, joven y asombrosamente tranquilo. Su estilo era directo, con un tono sereno incluso en medio de la tempestad. Se le culpaba de ser excesivamente idealista y de entremezclar la política con valores que muchos juzgaban anticuados. Y principalmente se lo criticaba por algo poco común en los líderes contemporáneos. Expresaba su fe abiertamente. El presentador comunicó que ambos entraban y el público estalló en aplausos que sonaron como un trueno reprimido. Las cámaras enfocaron las caras. Medina con una expresión neutral, casi pacífica. Herrera con su ceño fruncido y una ligera sonrisa irónica. Se dieron la mano de forma afectuosa, aunque fugazmente, y se sentaron. «Buenas noches, América Latina», dijo el presentador, cuya voz grave reverberó en el estudio. «Hoy seremos testigos de un encuentro que se ha esperado. Economía, liderazgo, política y tal vez un poco más. El presidente Gabriel Medina y el periodista Julián Herrera son bienvenidos». Las formalidades iniciales se llevaron a cabo rápidamente. En los primeros 20 minutos discutieron sobre economía, relaciones internacionales y seguridad. Medina respondía con serenidad, utilizando estadísticas y ejemplos específicos. Herrera presionaba, interrumpía y buscaba grietas, pero el presidente parecía estar listo. La conversación tenía un ritmo rápido, aunque previsible. Hasta que Herrera modificó el tono. El periodista se inclinó hacia adelante, unió las manos y lo miró con los ojos semiabiertos. El público percibió la tensión, el presentador se dio cuenta y los camarógrafos ajustaron el zoom. Era el momento esperado por todos. «Presidente Medina», dijo Herrera con una voz pausada, casi ceremoniosa. «Usted habla a menudo de su fe e incluso la ha citado como una guía en sus actividades políticas y públicas. Déjeme hacerle una pregunta con toda sinceridad. ¿Piensa usted que, en un mundo regido por la ciencia y la tecnología en el siglo XXI, tiene sentido seguir defendiendo algo tan subjetivo como la fe?» El público murmuró. La pregunta no solo era un reto individual, era un desafío para millones de personas que estaban mirando. El ambiente se modificó. El aire parecía más denso, las luces brillaban con más intensidad. Hasta el presentador permaneció callado, dejando el terreno al enfrentamiento que se acercaba. Medina no contestó inmediatamente. Bajó un poco la mirada, respiró profundamente y dibujó una sonrisa contenida. No era la sonrisa de un político que se dispone a eludir, sino la de una persona que había guardado esa pregunta. «Usted dice que la fe es subjetiva, casi irrelevante en el mundo contemporáneo», respondió al fin, su voz serena y firme. «Pero permítame preguntarle algo, Julián. ¿Qué hace un individuo cuando la ciencia no proporciona respuestas?» El público dejó de respirar. Herrera arqueó la ceja, listo para replicar, pero se quedó callado. Prosiguió Medina. «Es sencillo burlarse de la fe cuando todo marcha bien», continuó el presidente. «Cuando uno tiene trabajo y salud, cuando la vida parece estar bajo control. Pero ¿qué ocurre cuando el suelo se esfuma bajo los pies? Cuando el doctor te informa que no queda nada más por hacer. Cuando estás delante de un ataúd. ¿A qué se aferran las personas en esos momentos?» El silencio era total. Solamente se oía el zumbido distante de las cámaras.
Aunque Herrera no apartaba la mirada, su pluma ya no golpeaba la mesa con tanta firmeza. La fe, señor Herrera, dijo Medina, inclinándose un poco hacia adelante, no es una cosa de lujo que pertenece al pasado. Es lo que evita que millones de personas se desmoronen cuando todo lo demás fracasa. La frase resonó como un golpe seco en la mesa del debate. Nadie aplaudió, nadie pronunció palabra. El aire estaba pesado, y eso era solo el principio. El silencio que se produjo tras la última frase del presidente duró unos segundos. El público no sabía si tenía que aplaudir o guardar respeto. Con la mirada fija en su interlocutor, Herrera se sentó, respiró hondo y levantó el mentón con un gesto deliberado. Bonito discurso, dijo al final con un matiz de ironía. Pero, presidente, la fe no ha impedido siempre que las personas se desmoronen. En realidad, en numerosas ocasiones ha sido el martillo que ha golpeado al ser humano. La tensión volvió de inmediato. Hablemos de hechos, no de emociones, dijo Herrera, apuntando con el bolígrafo hacia la cámara como si los televidentes fueran su jurado. Las religiones han sido responsables de guerras sin fin, persecuciones, inquisiciones y corrupción a gran escala. ¿O me va a afirmar que eso no pasó? Algunos miembros de la audiencia asentían en silencio, mientras que otros se cruzaban de brazos. La balanza parecía inclinarse hacia un lado. Medina no se dio prisa al contestar. Se limitó a escuchar, con los codos en la mesa y una mirada tranquila, como si supiera el camino de la tempestad antes de que la lluvia comenzara. No niego que se hayan perpetrado atrocidades en nombre de la religión, dijo serenamente. Ignorarlo sería absurdo. Pero permítame preguntarle, Julián, ¿es correcto valorar la fe por lo que hicieron quienes la manipularon? El periodista levantó una ceja. ¿No es eso lo que un político hace cuando menciona la corrupción? Respondió rápidamente. Cada líder sostiene que son otros los corruptos, nunca ellos mismos. El público murmuró como si hubiera visto un golpe certero. Medina sonrió un poco. La diferencia, respondió, es que la fe en su forma más pura no oprime, no mata ni corrompe. Eso lo realizan los hombres cuando emplean una excusa. Sin embargo, si vamos a hablar de hechos, no olvidemos los demás. Hospitales establecidos por creyentes, movimientos en pro de los derechos civiles que fueron motivados por líderes religiosos y comunidades completas que se sostuvieron gracias a la solidaridad que provino de la esperanza. Detuvo por un momento su discurso, permitiendo que sus palabras penetraran. La fe, Julián, no ha sido únicamente un instrumento. Asimismo, ha sido refugio, alivio y, ante todo, el motor de las acciones de bondad más destacadas que hemos presenciado a lo largo de la historia. Se hizo un silencio respetuoso entre la audiencia. Herrera lo notó y optó por intensificar la presión. Pero eso no responde a la pregunta fundamental. Insistió, inclinándose hacia adelante, con una voz más baja pero afilada. Usted continúa protegiendo la fe como si fuese una certeza universal. Y la verdad es que, en la mayoría de los casos, no es más que un alivio a nivel psicológico, algo para que la gente esté tranquila al dormir. Una fantasía. Las palabras permanecieron en el aire, pesadas. Medina mantuvo la vista en su oponente, sin moverse. Respiró, unió las manos y con una voz diferente, más íntima, habló. ¿Qué tiene de malo el consuelo, Julián? ¿Qué tiene de débil el deseo de levantarse cada mañana con la esperanza de que, a pesar del dolor, todavía existe un propósito? El periodista no interrumpió, aunque apretó los labios. Si un hombre pierde a su hijo y lo único que le permite seguir adelante es la fe, prosiguió Medina, ¿le diría que su esperanza no es auténtica porque no puede ser medida con un microscopio? El público se movió en sus asientos. El entorno había cambiado. Ya no era un intercambio frío de ideas, sino una confrontación de creencias sobre la existencia. El presentador, sin atreverse a interrumpir, tenía la mirada fija en los dos. Hasta los técnicos permanecían inmóviles. El silencio era total, a la espera. Con los dedos, Herrera hizo un tamborileo en la mesa. Ya no parecía tan retador como al principio, aunque no estaba dispuesto a ceder. La fe tiene la capacidad de consolar, lo reconozco, afirmó, con voz más grave. Sin embargo, también puede ser engañoso. Es capaz de mantener a las personas atrapadas en ilusiones engañosas en vez de afrontar la realidad. Medina asentía lentamente, como si estuviera de acuerdo con un argumento válido antes de rebatirlo. No es una evasión de la realidad, Julián. La fe es lo que posibilita confrontarla sin romperse.
Su voz, que sonó serena pero con una seguridad inquebrantable, provocó que el silencio del público se convirtiera en un murmullo contenido, caracterizado por asombro y desconcierto. Y el presidente en ese momento se inclinó hacia adelante, murmuró un poco más bajo y pronunció la frase que alteraría el curso de toda la conversación. Le explicaré por qué defiendo la fe. No por la política, no por la historia, sino por una persona que conocí hace mucho tiempo. El público quedó atónito. Habiéndose sorprendido por el cambio personal, Herrera pestañeó, dejó caer la pluma y decidió escuchar por primera vez en mucho tiempo sin interrumpir. La muerte del rey Armand a causa de la mano oculta de la mosca no había conseguido que el reino tuviera paz o justicia. Por el contrario, desató el caos. El trono desocupado se volvió un imán para la ambición, y las antiguas llagas que el rey había mantenido reprimidas a través del miedo y el hierro empezaron a supurar. Los nobles, que solían estar supeditados a la voluntad de un único hombre, se encontraron en libertad pero divididos. Algunos exigían la necesidad de un consejo que dirigiera al pueblo. Otros querían establecer a un nuevo rey que tomara el poder brutal de Armand. Los campesinos, aún con el recuerdo reciente de las ejecuciones arbitrarias y los impuestos inalcanzables, veían la oportunidad de sublevarse. Todo el reino era similar a un tablero de ajedrez en el que cada pieza intentaba desplazarse sin normas. En medio de este caos apareció un rumor. Se afirmaba que la muerte del rey no fue el resultado de la casualidad, sino que la mosca era un mensajero de una justicia mayor, y no solo un insecto. Algunos la denominaban la venganza de la naturaleza, mientras que otros decían que era el ojo de lo pequeño. Y aunque nadie podía demostrarlo, muchos aseguraban haber visto al pequeño ser revoloteando alrededor de la corona caída. Armand ocultó a su hija ilegítima durante años para no provocar la ira de la reina. Pocos estaban enterados. Se llamaba Isandra. Había sido formada en secreto por un grupo de curanderas en las montañas, y desde pequeña había comprendido que su futuro estaba relacionado con el reino, aunque nunca le indicaron la forma. Cuando escuchó la noticia de que el tirano había muerto, supo que era hora de bajar las cumbres y dirigirse hacia la sombra del trono. Isandra no tenía como objetivo alcanzar poder. Lo que la impulsaba era un sentimiento de deber, combinado con la compasión que sus profesoras le habían transmitido. Era consciente de que si el reino se sumía en una guerra civil, los inocentes serían quienes padecerían. De este modo, partió hacia la capital con vestimenta modesta y un rostro que pocos identificarían. En la ciudad de Baldaren, los nobles más poderosos se juntaron en secreto en un salón con candelabros altos. En ese lugar, la tensión era tan alta que se podía cortar con un cuchillo. «El pueblo requiere orden», afirmó Lord Baynard, un hombre de barba gris y mirada acerada. «Si no tenemos una mano firme, el caos nos consumirá». «¿Orden?», contestó Lady Maricel, sonriendo con ironía. ¿No hemos soportado ya bastante orden bajo el mando de Armand? El pueblo no tolerará a otro tirano. Es necesario un consejo abierto y compartido. Las voces se elevaron, chocando como espadas que no se ven. La mosca pequeña que se posó en el cáliz de vino del centro de la mesa no fue notada por nadie. La criatura parecía oír, como si tuviera consigo los ecos de un juicio divino. Los campesinos empezaban a estructurarse más allá de los muros de piedra, en los pueblos que habían sangrado para llenar los cofres reales. Encabezados por un hombre llamado Darel el Forjador, reclamaban justicia, pan y tierras. «El rey ha caído», exclamaba Darel en las plazas. «No dejemos que otro señor se siente sobre nuestros hombros. El pueblo debe tener el poder». Sus palabras despertaron corazones fatigados. Sin embargo, la nobleza lo consideraba una amenaza, una chispa capaz de encender todo el reino. Y varios empezaron a conspirar para silenciar esa voz antes de que se transformara en un rugido incontrolable. La mosca, la misma que había marcado el destino de Armand, parecía reproducirse. O quizás siempre fue la misma, imposible de atrapar e ignorar. Se manifestaba en los momentos cruciales, como en las recomendaciones secretas, en las pláticas de los campesinos e incluso en los sueños de los guerreros. Un sacerdote afirmó haber tenido una visión. El insecto no es una casualidad, es una advertencia. Si no asimilamos la enseñanza del rey derrocado, todos seremos víctimas de su justicia. Algunos se rieron de lo que decía, otros, en cambio, temblaron. Isandra llegó a los llanos que circundaban la capital en el tercer mes después de la muerte del tirano.
Fue allí por primera vez cuando observó el sufrimiento de la gente común. Hombres agotados que seguían arrastrando cadenas invisibles, niños sin zapatos y madres sin pan. Una noche, oyó a unos viajeros hablar sobre la mosca que había asesinado al rey mientras compartía el fuego con ellos. Sus voces combinaban temor y esperanza. Uno de ellos manifestó: «Tal vez finalmente los dioses nos están observando». Y Sandra permaneció callada, pero entendió algo en su corazón, que su destino no era únicamente exigir sangre o linaje, sino que su obligación era actuar como un puente entre el pueblo y el poder. La ciudad estaba organizando un gran consejo público. Los campesinos pedían libertad, los nobles deseaban imponer un sucesor, y las tinieblas de la guerra se extendían por cada callejón. Una figura desconocida estaba a punto de aparecer en ese momento incierto. La hija secreta del rey, quien traía consigo la lección de la compasión y el recuerdo de que incluso una mosca, lo más pequeño de todos, era capaz de alterar el rumbo histórico. Y en el momento en que el sol se ocultó tras Baldaren, el insecto volvió a posarse sobre la corona vacía, como si recordara a todos que el poder, por más grande que fuera, siempre podía sucumbir ante lo pequeño. La muerte del rey Armand, a causa de la mano oculta de la mosca, no había conseguido que el reino tuviera paz o justicia. Por el contrario, desató el caos. El trono desocupado se volvió un imán para la ambición, y las antiguas llagas que el rey había mantenido reprimidas a través del miedo y el hierro empezaron a supurar. Los nobles, que solían estar supeditados a la voluntad de un único hombre, se encontraron en libertad pero divididos. Algunos pedían la necesidad de un consejo que dirigiera al pueblo. Otros querían coronar a un rey nuevo que sucediera a la fuerza bestial de Armand. Los campesinos, aún con el recuerdo reciente de las ejecuciones arbitrarias y los impuestos inalcanzables, veían la oportunidad. Todo el reino era similar a un tablero de ajedrez en el que cada pieza intentaba desplazarse sin normas. En medio de este caos, apareció un rumor. Se afirmaba que la muerte del rey no fue el resultado de la casualidad, sino que la mosca era un mensajero de una justicia mayor y no solo un insecto. Algunos la denominaban la venganza de la naturaleza, mientras que otros decían que era el ojo de lo pequeño. Y aunque nadie podía demostrarlo, muchos aseguraban haber visto al pequeño ser revoloteando alrededor de la corona caída. Armand ocultó a su hija ilegítima durante años para no provocar la ira de la reina. Pocos estaban enterados. Se llamaba Isandra. Había sido formada en secreto por un grupo de curanderas en las montañas, y desde pequeña había comprendido que su futuro estaba relacionado con el reino, aunque nunca le indicaron la forma. Cuando escuchó la noticia de que el tirano había muerto, supo que era hora de bajar las cumbres y dirigirse hacia la sombra del trono. Isandra no tenía como objetivo alcanzar poder. Lo que la impulsaba era un sentimiento de deber combinado con la compasión que sus profesoras le habían transmitido. Era consciente de que si el reino se sumía en una guerra civil, los inocentes serían quienes padecerían. De este modo, partió hacia la capital con vestimenta modesta y un rostro que pocos identificarían. En la ciudad de Baldaren, los nobles más poderosos se juntaron en secreto en un salón con candelabros altos. En ese lugar, la tensión era tan alta que se podía cortar con un cuchillo. «El pueblo requiere orden», afirmó Lord Baynard, un hombre de barba gris y mirada acerada. «Si no tenemos una mano firme, el caos nos consumirá». «¿Orden?», contestó Lady Maricel, sonriendo con ironía. «¿No hemos soportado ya bastante orden bajo el mando de Armand? El pueblo no tolerará a otro tirano. Es necesario un consejo abierto y compartido». Las voces se elevaron, chocando como espadas que no se ven. La mosca pequeña que se posó en el cáliz de vino del centro de la mesa no fue notada por nadie. La criatura parecía oír, como si tuviera consigo los ecos de un juicio divino. Los campesinos empezaban a estructurarse más allá de los muros de piedra, en los pueblos que habían sangrado para llenar los cofres reales. Encabezados por un hombre llamado Darel el Forjador, reclamaban justicia, pan y tierras. «El rey ha caído», exclamaba Darel en las plazas. «No dejemos que otro señor se siente sobre nuestros hombros. El pueblo debe tener el poder». Sus palabras despertaron corazones fatigados. Sin embargo, la nobleza lo consideraba una amenaza, una chispa capaz de encender todo el reino. Y varios empezaron a conspirar para silenciar esa voz antes de que se transformara en un rugido incontrolable.
La mosca, la misma que había marcado el destino de Armand, parecía reproducirse. O quizás siempre fue la misma, imposible de atrapar e ignorar. Se manifestaba en los momentos cruciales, como en las recomendaciones secretas, en las pláticas de los campesinos e incluso en los sueños de los guerreros. Un sacerdote afirmó haber tenido una visión. El insecto no es una casualidad, es una advertencia. Si no asimilamos la enseñanza del rey derrocado, todos seremos víctimas de su justicia. Algunos se rieron de lo que decía, otros, en cambio, temblaron. Y Sandra llegó a los llanos que circundaban la capital en el tercer mes después de la muerte del tirano. Fue allí, por primera vez, cuando observó el sufrimiento de la gente común, hombres agotados que seguían arrastrando cadenas invisibles, niños sin zapatos y madres sin pan. Una noche, oyó a unos viajeros hablar sobre la mosca que había asesinado al rey mientras compartía el fuego con ellos. Sus voces combinaban temor y esperanza. Uno de ellos manifestó: «Tal vez finalmente los dioses nos están observando». Y Sandra permaneció callada, pero entendió algo en su corazón, que su destino no era únicamente exigir sangre o linaje, sino que su obligación era actuar como un puente entre el pueblo y el poder. La ciudad estaba organizando un gran consejo público. Los campesinos pedían libertad, los nobles deseaban imponer un sucesor y las tinieblas de la guerra se extendían por cada callejón. Una figura desconocida estaba a punto de aparecer en ese momento incierto. La hija secreta del rey, quien traía consigo la lección de la compasión y el recuerdo de que incluso una mosca, lo más pequeño de todos, era capaz de alterar el rumbo histórico. Y en el momento en que el sol se ocultó tras Valdaren, el insecto volvió a posarse sobre la corona vacía, como si recordara a todos que el poder, por más grande que fuera, siempre podía sucumbir ante lo pequeño. La ciudad de Valdaren estaba en ebullición como un caldero. Las calles se poblaban de marchas, voces y rumores. Los labradores habían arribado en conjuntos desde los poblados, portando pancartas improvisadas, utensilios transformados en armas y una esperanza que fluctuaba como una llama frente al viento. Deseaban ser oídos. Deseaban que la muerte de Armand tuviera una mayor significación que simplemente ser un cambio de nombre en el trono. Los nobles se preparaban para el consejo público dentro de las paredes del palacio. Era la primera vez en décadas que las personas comunes tendrían la posibilidad de acceder a las plazas próximas al salón del trono. Sin embargo, no lo hacían por buenas intenciones, sino por temor a que la revuelta arrasara la capital si desatendían al pueblo. Y Sandra andaba entre los campesinos, encubierta por una capa de lana. Sentía el latido de su dolor, como si cada palabra se le incrustara en la piel mientras escuchaba sus cantos. No había revelado quién era todavía, pero dentro de sí se iba consolidando una certeza. Cuando llegara el momento, tenía que hablar. Lord Vaynor había convocado a un grupo reducido de nobles en una zona sombría del palacio esa misma mañana. «No podemos permitir que los campesinos determinen el futuro», exclamó con voz grave. «Si es preciso, utilizaremos a la guardia para dispersarlos. El pueblo debe tener miedo, no gobernar». Lady Maricel lo observó con la mirada retadora. Ese pensamiento es precisamente lo que nos condujo hasta aquí. Armand falleció porque se consideraba invencible. ¿Desean que se repita su destino? La sala quedó en un profundo silencio. Aunque nadie lo pronunció en voz alta, todos tenían en mente el momento en que la mosca, aquel pequeño insecto, había vencido al rey más temido. Algunos le decían castigo divino, otros, casualidad. No obstante, la duda había penetrado. ¿Y si era una advertencia? Darrell el forjador levantó la voz desde una caja de madera en la plaza. «Hoy no venimos en calidad de siervos. Hoy venimos como propietarios de nuestra tierra y de nuestro sudor», rugió mientras la multitud lo vitoreaba. Los guardias lo miraban con desconfianza. Un par de arqueros en las murallas tensaron las cuerdas, aunque todavía no se había dado la orden de atacar. La mosca volvió a aparecer en ese momento exacto. Se posó en la frente de un soldado, revoloteó sobre la multitud y finalmente desapareció entre los estandartes. Nadie sabía si era la misma de la muerte del rey, pero bastaba su presencia para que todos recordaran. El consejo empezó al atardecer. Los señores del reino, junto con los representantes del pueblo, ingresaron cuando se abrieron las puertas del gran salón. Y Sandra se deslizó entre ellos, sin revelar todavía su identidad. Los campesinos pedían pan y justicia. Los nobles discutían a gritos y la tensión aumentaba como una cuerda que está por romperse.
Un sacerdote entonces alzó las manos y exclamó: «Cálmense todos. Todo el reino ha observado la manera en que fue castigada la soberbia. El juicio de los dioses fue la mosca. Si no asimilamos la lección, no habrá ni trono, ni consejo, ni pueblo». Un murmullo resonó en el salón. Unos nobles bajaron la vista, mientras que otros bufaron con desdén. Y Sandra se adelantó y retiró la capucha en ese momento. Su cara mostraba juventud, pero igualmente una resolución sosegada. «Soy la hija de Armand», declaró. «No me interesa su trono, tampoco su corona. Vengo a advertiros que el reino está a punto de quebrarse, y caeremos todos como él. Si no logramos hallar una senda común, pereceremos». No se escuchó nada. Algunos nobles se pusieron pálidos, otros comenzaron a murmurar asustados. La gente miraba con asombro, sin poder determinar si esa muchacha representaba esperanza o traición. La mosca, que muchos no pueden ver, se posó en el respaldo vacío del trono. Y a pesar de que no dijo nada, todos los presentes sintieron un escalofrío atravesar la sala, como si lo pequeño estuviera determinando otra vez el destino de lo grande. Esa noche, Baldaren no logró dormir. El futuro del reino era incierto, ya que nadie sabía si amanecería con un nuevo pacto o con el inicio de la guerra civil. Una capa de incertidumbre había cubierto la noche en Baldaren. El eco del consejo aún resonaba en las calles. La revelación de Isandra, la hija secreta de Armand, había transformado el curso de los acontecimientos históricos. Para algunos era un emblema de esperanza, para otros una amenaza que debía ser eliminada antes de que su voz se fortaleciera. Las tramas se gestaban en los corredores del palacio como serpientes. Lord Baynard y sus seguidores tenían la intención de apresarla al amanecer, bajo la acusación de impostora. En el ínterin, Lady Maricel procuraba persuadir a otros nobles de que la joven podía ser la solución para unir al reino. Los campesinos repetían con asombro su nombre en las tabernas y los sacerdotes discutían en las iglesias si su aparición era un capricho de los dioses o pura suerte. Isandra pasó la noche despierta, observando el fuego de las antorchas en las murallas desde una ventana. Experimentaba temor, pero también una calma que jamás había vivido. Tenía presentes las palabras de sus maestras en la montaña. El poder auténtico no se mide en coronas ni en espadas, sino en la habilidad de escuchar el sufrimiento ajeno. La plaza se volvió a llenar al amanecer. El consejo tenía que continuar, y todos aguardaban una resolución. Isandra llegó con paso decidido, solamente con la potencia de su voz y sin acompañantes ni guardias. Nobles y campesinos se hacinaban en un grupo expectante ante ella. «No estoy aquí para reclamar la corona de mi padre», dijo serenamente, su voz resonando nítida en el silencio. «He venido para romper la cadena que nos mantiene separados. El poder del reino no puede ser monopolizado por una sola persona. Tiene que distribuirse entre los que han gobernado y los que han padecido. Si persistimos en nuestro enfrentamiento, caeremos en guerra y la entrega de tantos no habrá servido para nada». La gente murmuró. Darel el forjador se adelantó. «¿Y de qué manera sabremos que no serás como tu papá? ¿Cómo tener confianza en la sangre del tirano?» Isandra lo miró sin dudar. «Porque la sangre también puede cambiar si se toma un camino diferente. Mi padre falleció por desatender lo pequeño y menospreciar lo que aparentaba ser débil. He aprendido que lo pequeño puede ser nuestra salvación». En ese momento, la mosca volvió a aparecer. Sobrevoló a la multitud, tocó los estandartes y se posó en la mano de Isandra. Nadie se animó a moverse. El insecto no huyó ni picó, simplemente se quedó allí como si viera en ella una nueva clase de justicia. Un alarido de la multitud interrumpió el silencio. «Que el pueblo hable». Y así empezó una votación desordenada, improvisada pero honesta. Algunos nobles se rindieron, con miedo de que la mosca fuera un presagio indiscutible. Los agricultores pedían un consejo conjunto. Finalmente, se decidió establecer un nuevo gobierno, no un rey absoluto, ni una población sin liderazgo, sino un consejo donde tanto campesinos como nobles pudieran expresarse. Aquella tarde se sustituyeron los estandartes del reino. La corona no fue puesta de nuevo en la cabeza de nadie. Se conservó como un recuerdo de la caída soberbia. En su lugar, surgió un símbolo más sencillo, un círculo de hierro forjado, que simboliza la continuidad y la unidad. Isandra no persiguió más títulos ni distinciones. Se mantuvo como mediadora, como un puente entre los poderosos y los humildes. Lady Maricel se volvió una de las voces más contundentes en contra de la tiranía,
mientras que Darrell logró un puesto en el nuevo consejo. Lord Baynard, incapaz de aceptar el cambio, escapó a tierras distantes, prometiendo vengarse. La mosca, testigo mudo, se esfumó de nuevo en los cielos de Baldaren. Aunque nadie volvió a verla, su memoria permaneció en historias, canciones y murmullos. La gente sostenía que si la lección de lo pequeño se recordaba, el reino no volvería a ser gobernado por un tirano. Los niños preguntaban en las plazas años después, ¿es cierto que un rey fue asesinado por una mosca? Los ancianos contestaban sonriendo, sí, porque incluso lo más pequeño tiene el potencial de alterar el rumbo del mundo. De esta manera concluyó la historia del tirano Armand y empezó el periodo de un reino que finalmente comprendió que la auténtica fuerza no reside en ejercer dominio, sino en atender a lo que parecía sin importancia.